El ensayo que traigo hoy tiene un epígrafe de Iván Illich que dice: toda enfermedad es una realidad creada socialmente. Su significado y la reacción que evoca tienen una historia. El estudio de esta historia puede permitirnos entender el grado en el que somos prisioneros de la ideología médica en la que fuimos formados. Empiezo. La transexualidad es un fenómeno que a lo largo de la historia ha sido abordado de diferentes maneras dependiendo de la cultura. En Occidente, a partir del siglo XX, se buscó curar, comillas, cuando nacís, comillas, ¿no?, esa condición con un procedimiento quirúrgico, la operación de cambio de sexo. La medicalización de la vida, potenciada por lo que Bolívar Echeverría llamó la americanización de la modernidad, ha sido a la vez el motor y el contexto del tratamiento occidental de la transexualidad, y la cirugía de reasignación sexual es un caso paradigmático. La transexualidad altera el orden simbólico según el cual los seres humanos somos clasificables en dos sexos complementarios a los que les corresponde un determinado conjunto de atributos, tareas y prescripciones sociales. El conjunto de discursos legales, médicos, mediáticos que constituyen la biopolítica funciona como dispositivo de control y articula las relaciones sociales a partir de la normatividad que establece la supuesta correspondencia natural, comillas, entre el sexo y el género. A inicios del siglo XXI, el marco simbólico de la cultura occidental sigue siendo dimorfista y concibe a los seres humanos solo en los dos modelos tradicionales. Al encuadrar la condición humana en categorías binarias rígidas, este sistema clasificatorio olvida la plasticidad del deseo y la variabilidad de las identificaciones psíquicas. Por ellas, la condición humana contiene una multiplicidad de clases de personas, clases también entre comillas. Kwame Anthony Appiah explica que para construir su identidad, los seres humanos recurren, entre otras cosas, a las clases de personas que la sociedad de la que forman parte pone a su disposición. Las personas usan los libretos culturales disponibles de acuerdo a las expectativas sociales respecto de las clases de personas que existen socialmente. Una vez que se aplican las etiquetas, se generan esas expectativas. En nuestra sociedad hay dos clases, mujeres y hombres, y sus conductas y apariencias son resultado de las convenciones sociales acerca de cómo se comportan los hombres y las mujeres, de cómo se deben de ver las mujeres y los hombres. Como las identidades se forman en el marco de la cultura, por eso las narrativas individuales del yo están construidas según las convenciones de la matriz social en la que se vive. En nuestra cultura, la ausencia de más etiquetas que se refieran a las posibilidades de existencia de diferentes clases de personas hace que muchas personas transexuales intenten ajustarse a los dos términos existentes en el libreto social de la cultura. Voy a referirme solo a transexuales y no transgéneros, esta es otra discusión, ¿no? Ahora bien, si la identidad se adquiere en interacción con las otras personas y siempre tiene una dimensión cultural y colectiva, ¿qué ocurre con la transexualidad? Si el proceso de asumir cierta identidad se lleva a cabo dentro de marcos sociales que determinan la posición de los sujetos y orientan sus representaciones y acciones, ¿qué ocurre para que surja la condición transexual? ¿Cuáles son los factores sociales o los elementos culturales que impulsan su florecimiento? Se recordará que, desde el principio de su trabajo, Freud subrayó el vínculo que existía entre los síntomas individuales y el estado de la civilización. Si tomamos el término síntoma, como lo hace la psicoanalista Colette Soler, como lo que el sujeto mismo percibe como algo que no va, que le hace sufrir, que se impone a él y que no logra eliminar, cierro comillas, entonces se podría interpretar la transexualidad como un síntoma de la cultura. La identidad personal
ocupa un lugar significativo en la vida en sociedad, y al constatar lo reductiva y absurda que es la lógica cultural del género, que prohíbe u obliga a ciertas conductas, apariencias, sentimientos, tareas y espacios íntimos y sociales en función de si se es hembra o macho de la especie, es evidente que el conflicto identitario reactualiza el diagnóstico sobre el malestar en la cultura. Así, la transexualidad la veo como una modalidad de los sufrimientos contemporáneos. Que la condición transexual sea abordada médicamente en lugar de cultural y políticamente ha implicado que los profesionales de la medicina tengan el poder de definirla como una enfermedad. Además, la creciente medicalización de la vida, alentada no solo por la clase médica, sino también por las empresas médico-farmacéuticas, ha sido un obstáculo para una reformulación simbólica. Iván Illich denuncia el efecto incapacitador que tiene la ideología médica, pues hace un diagnóstico de las conductas y condiciones humanas atípicas, fuera de la norma, como disfunciones o patologías. Según Illich, en una sociedad medicalizada, la influencia de los médicos se extiende a las categorías en las que se encasilla a la gente, lo cual resulta en una pérdida de autonomía para la definición de sí mismo. Además, al aislar a una persona dentro de una categoría patológica, se la separa de los normales y sanos mentalmente. Hace tiempo Foucault señaló el vínculo entre psiquiatría y regulación administrativa y puso en evidencia el mecanismo de patologizar lo diferente, lo atípico y todo aquello que desafía o escapa a la normativización social. También otros investigadores, como Parker, como Rose, han señalado la manera en que se etiqueta a lo distinto o diferente como patológico, enfermo, monstruoso o equivocado. Y puesto que toda nuestra sociedad necesita, para ser estable, certificar la desviación, pues esto es así como el dispositivo. Las personas de aspecto extraño o conducta rara resultan subversivas hasta que sus características reciben un nombre formal y su alarmante conducta se ha clasificado en un casillero reconocido. Al asignarles un nombre y un papel, los excéntricos, misteriosos e inquietantes herejes se convierten en excepciones previsibles a las que se puede evitar, reprimir o expulsar. ¿Por qué la modificación de la apariencia en las personas transexuales se considera un síntoma? La psicoanalista Joyce McDougall dice: todo síntoma es un intento de autocuración. Y en esa dirección, David Le Breton señala, esta es una cita más larga, ante un conjunto de dolores esenciales de la condición humana y ante la ausencia de respuesta cultural, el ser humano se abandonó a sus propias iniciativas para apaciguarlos. Proliferan las soluciones personales con el objetivo de cubrir las carencias de lo simbólico, tomando ideas de otras tramas culturales o por medio de la creación de nuevas referencias. Cierro la cita. Sí, las carencias de lo simbólico llevan a la creación de nuevas referencias. Illich señala que la empresa médica moderna representa un intento de hacer por la gente lo que anteriormente su herencia cultural le permitía hacer por sí misma. Y como en la modernidad capitalista la referencia por excelencia es la medicina, pues la vía más socorrida para abordar la condición transexual resultó ser la hormonación y la cirugía. No es razonable pretender corregir una falta de correspondencia sexo-género únicamente mediante un ajuste o transformación corporal, sin siquiera pensar en proponer un cambio en la taxonomía y normatividad de género. Habría que pensar que con la identidad de género ocurre algo similar a lo que Anne Fausto Sterling señaló respecto a la sexuación. Así como esta bióloga argumenta que no existen propiamente dos sexos, sino que los cuerpos humanos se pueden ubicar en un continuum
en los extremos del cual se encuentran el macho ideal o la hembra ideal, también se podría inferir que ocurre algo similar con la identidad. Se podría pensar que la identidad de género se configura en un proceso complejo en el que cada individuo, en su unicidad radical, combina aspectos de lo biológico, lo psíquico y lo social de maneras distintas. Si se registrara la variabilidad que se da entre las dos clases existentes, mujer y hombre, se podría tomar la transexualidad como una condición inherente a la naturaleza humana. Y tal vez así se lograría desechar la vinculación determinista entre sexo y género y aceptar más combinaciones y clases de personas. Pero el auge de la medicalización ha dejado de lado un cuestionamiento más profundo sobre la relación entre sexo y género. Por eso se escucha poco a quienes plantean una transformación cultural del orden normativo, y solamente las personas transgénero cuestionan y transgreden las fronteras del género. La medicalización imperante obstaculiza una reflexión sobre por qué se plantea un tratamiento médico-quirúrgico para una condición psíquico-cultural. La propia psiquiatría considera a la transexualidad un trastorno de la identidad. Fui al diccionario, busqué, y trastornar quiere decir perturbar el sentido, por lo que resulta más fácil acusar a la persona transexual de que perturba el sentido común que comprender que ese sentido común ya está perturbado previamente, si hablamos estrictamente. La persona transexual se apoya en una convicción, la reivindicación de una verdad interior planteada como soberana y válida en contra de todas las certezas comunes. Esta convicción es contraria al sentido común, pero a partir de este sentido íntimo de la persona transexual es que construye y mantiene su identidad oponiéndose al discurso del sentido común que su entorno respalda. Por eso, el problema de fondo de la condición transexual se perfila como el de la transformación del sentido común respecto del género. Para modificar la forma en que se construye el sentido común, o sea, para desconstruir ese sentido común hegemónico, es necesario revisar la forma en que ha sido históricamente determinado por la difusión de cierta información y por los procesos de filtración de dicha información como algo ya dado o como algo científico. La medicalización no alienta una intervención simbólica en el campo de la cultura, y al afirmar una relación determinista entre sexo y género, olvida que un diagnóstico de la transexualidad implica también un diagnóstico de la cultura. Es impresionante la dificultad de nuestra cultura para admitir estados intermedios entre los dos sexos, estados mixtos o incluso estados con una indeterminación provisoria. Hoy soy hombre, tal vez mañana seré mujer. La clasificación binaria y la ausencia simbólica de otras clases de personas obliga a quienes no se sienten pertenecer al género que se les ha atribuido, obliga a estas personas a transformar su cuerpo para ajustarse a la apariencia del sexo deseado. ¿Será posible en un futuro nombrar otras identidades, construir otras taxonomías, desarrollar otras categorías sociales? Aunque el reclamo transexual se inscribe en el marco de los nuevos horizontes de libertad ciudadana que hacen que hoy se conciba al cuerpo liberado, cita, de la prisión de las leyes naturales inviolables, termina la cita de Rodotà, el poder médico considera a la transexualidad una patología. ¿Dónde radica la línea que separa lo sano de lo patológico? ¿En la manera en que se asume determinada categoría identitaria? Si una persona se conduce responsable y cívicamente, ¿importa si su identidad de género es contraria a su sexo? ¿A quién afecta la transexualidad del vecino? Más aún, ¿qué es una persona sana?
¿Qué acaso las personas no transexuales están libres de otras patologías? ¿Por qué se toleran otros síntomas y se rechaza la transexualidad? Desde una mirada psicoanalítica, Colette Soler dice que, cita, un síntoma es siempre una objeción a la prescripción del discurso común, y los sujetos que traen los síntomas son sujetos que padecen de no lograr la conformidad, de no lograr ser como los demás, hacer lo que los demás hacen, obtener lo que los demás obtienen. Cierro la cita. Por su lado, Gerard Pommier señala que el lugar del síntoma en la sociedad varía en función de las ficciones de la época. Cierro la cita. Está claro que las narrativas o ficciones de la transexualidad en nuestra época están traspasadas por el individualismo propietario y por el narcisismo constitutivos del capitalismo tardío. En ese sentido, nuestra época alienta el florecimiento de múltiples identidades e intervenciones corporales y resulta imposible tratar de obstaculizar dicha multiplicación. Además, Anthony Kwame Appiah acierta cuando señala, y esta es una frase maravillosa, que hablar de la racionalidad de las identidades es como hablar del tamaño de los colores, un error de categoría. Las diversas organizaciones que mundialmente trabajan para despatologizar la diversidad sexual e identitaria argumentan que no debería haber necesidad de pasar por ninguna terapia psicológica, evaluación médica o cirugía para que se modifique el nombre y el sexo en los documentos oficiales. Coincido con ellas. Sin embargo, muchísimas personas transexuales siguen alentando la medicalización al solicitar la hormonación y las cirugías y están en su derecho de hacerlo. Si bien se podría pensar que la transexualidad es un síntoma cultural que desmorona la prescripción binaria de género, todavía vamos a tardar muchísimos años para sustituir la clasificación dual de la condición humana por una indefinición generalizada o por un reconocimiento de la pluralidad de formas de ser humano. De ahí que tal vez un giro discursivo a favor de las personas transexuales consistiría entonces en que, además de defender su derecho a ser diferentes, a ser herejes sin riesgo, también habría que reivindicar que son seres humanos como cualquiera de las demás clases de personas. Y esta perspectiva requiere más potencia ciudadana para otorgar un lugar central al concepto de ciudadanía e insistir en los derechos humanos de todos los seres humanos. Hasta dónde el deseo de asumir cierta apariencia o de cambiar los atributos de género es, en lugar de una enfermedad, una expresión de libertad. Aquí resulta fundamental introducir una duda radical. Si el punto finalmente es el de la libertad, ¿en qué radica ser libre si se siguen los libretos que impone la cultura? Reflexionar sobre los límites de la autonomía personal bajo las condiciones sociales actuales, con los deseos y las necesidades troquelados por la cultura, nos obliga a desmistificar el anhelo del cambio de sexo y a enfrentar que con frecuencia la persona transexual está reproduciendo el mandato cultural que trae introyectado, aunque sea el del sexo opuesto. En ese sentido, la postura vital o existencial, postura política de los transgéneros es mucho más subversiva y mucho más radical. Eso es todo. Muchas gracias.